Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a tratar sobre la regulación que existe en la ciudad de las grandes superficies comerciales. Ayer dio una conferencia de prensa el principal bloque opositor de Juntos por Río Cuarto y pidió la derogación de la ordenanza que regula las grandes superficies. Una discusión que se reinstaló en la ciudad después de 20 años, a partir de que el ICI, el año pasado, pidió que le permitan abrir una superficie comercial dentro de lo que hoy es el supermercado Bea, allí cerca de la terminal. Volvió a generar toda una discusión, no se le permitió desde el gobierno municipal la instalación porque señalan que la regulación lo prohíbe expresamente, pero ayer la oposición pidió que se derogue. Vamos a hablar con el oficialismo ahora para ver qué opina, si hay que dar este debate en la ciudad después de 20 años, como señaló la oposición. Estamos en comunicación con Guillermo Natali, jefe del bloque del oficialismo. Guillermo, buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Muy bien, Guillermo, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viste este planteo? ¿Cómo lo están viendo desde el oficialismo? ¿Es necesario rediscutir esta regulación de las grandes superficies comerciales? Cambiemos dice que está frenando inversiones en la ciudad. Bueno, primero, reafirmar lo que decías en la introducción recién, Marcos. Lo que hizo el Departamento Ejecutivo Municipal fue solamente ajustarse a la normativa en vigencia, que claramente hay una ordenanza del año 2000 que prohíbe la instalación de este tipo de superficies comerciales, grandes superficies comerciales, y por eso es que se obró en consecuencia y no se permitió la habilitación para estas modificaciones que en realidad la empresa Cencosud, que es tanto la propietaria o quien explota la marca ICI como la marca Bea en la Argentina, había solicitado. Este trámite desde lo administrativo está absolutamente finalizado, con lo cual, reitero, en atención a la ordenanza que está en vigencia, no había ninguna posibilidad por parte de nuestro gobierno de habilitar esas modificaciones. Si hay que modificar o no la ordenanza o derogarla, bueno, recién el último viernes el bloque de la primera minoría ha ingresado, como bien decías, un expediente que lo que plantea es lisa y llanamente la derogación de esa ordenanza. Bueno, nosotros entendemos que obviamente se trata de una ordenanza que ya tiene casi 23 años y como cualquier expediente que presente cualquiera de los bloques, obviamente que va a merecer la atención necesaria. Seguramente en la sesión de mañana será enviado a las comisiones pertinentes. En principio entiendo que a las comisiones de desarrollo económico y de gobierno mínimamente, y allí se irá trabajando en las comisiones. Todos los temas son discutibles, por lo menos esta es mi opinión personal, pero me parece que hay que tener mucho cuidado y en todo caso ponerse a hacer un trabajo que seguramente no será corto y tal vez sea arduo, en atención a que no pueden estar sin opinar en este tipo de modificaciones o propuestas las diversas instituciones, por ejemplo, nuestro centro comercial, que como todos conocemos, nuclea a los comercios, entre otras actividades, pero a la parte comercial en nuestra ciudad de Río Cuarto, ¿no? Y hay que tener cuidado en cuanto a mantener un desarrollo armónico de la ciudad, obviamente tratando de que no se frenen las potenciales inversiones que podrían llegar a Río Cuarto. ¿Coincide, Guillermo, con este diagnóstico que hizo la oposición de que Río Cuarto se está quedando atrás en el desarrollo comercial y que no han venido inversiones precisamente por esta regulación que ellos consideran muy restrictiva? No, la verdad es que por lo menos por lo que yo recuerdo, Marcos, en los últimos años, la única situación que se ha presentado es el tema del que estamos hablando, que es esta solicitud de la empresa Cencosud. Yo la verdad que no recuerdo en los últimos años alguna otra pretensión de alguna empresa de instalarse en Río Cuarto y que eso no se haya podido concretar por la normativa en vigencia. Decía que hay que consultar, ¿no?, a quienes están directamente involucrados. Esa ordenanza, recuerdo cuando se generó todo el debate, tenía como finalidad lo que planteabas recién, buscar un desarrollo armónico, pero sobre todo evitar o tratar de atenuar la competencia en inferioridad de condiciones de parte de los capitales locales, ¿no?, o de los emprendedores más chicos, que no fueran víctimas de grandes emprendimientos, de grandes cadenas internacionales que por ahí destruían el entramado de comercios
de menor tamaño aquí de Río Cuarto, ¿sigue siendo una necesidad hoy? ¿Hay que revisar aquel diagnóstico de hace 23 años? Bueno, sí, claro, en aquel momento obviamente se dictó esta ordenanza y se aprobó esta ordenanza en atención a la necesidad de protección, si se me permite el término, precisamente del comercio local. Río Cuarto claramente es una ciudad de comercio y servicios, entre otras cosas, que además desde hace años es un polo de atracción por estas ofertas para una gran región del sur de la provincia de Córdoba. Claramente los tiempos han cambiado y habrá que poner todo en la balanza, Marcos, y evaluar también cómo son las condiciones de funcionamiento del comercio en la actualidad, que claramente no tiene nada que ver con lo que sucedía hace 23 años. Sin ir más lejos, por ejemplo, hoy los comercios no compiten solo entre sí, este es mi punto de vista personal, o en todo caso tampoco compiten directamente, por ejemplo, con una gran superficie comercial, porque hay otra competencia que desde hace algunos años se viene dando y que sobre todo se ha afianzado a partir de la pandemia del COVID-19 y que tiene que ver con el comercio electrónico, que claramente ha tenido un crecimiento exponencial y lo sigue teniendo. Bueno, también allí hay otra competencia que por ahí, reitero, no tiene nada tanto que ver con el espacio físico que ocupe cada comercio. Me parece que es tiempo de evaluar todo y, reitero, como cualquier proyecto, ese será el destino que tendrá esta iniciativa en las distintas comisiones. Después serán obviamente las concejalas y los concejales quienes saquen sus propias conclusiones y veremos cómo se sigue en ese sentido. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Muchas gracias, un gusto para mí como siempre también. Un gusto. Guillermo Natali, jefe del bloque de concejales de Hacemos por Córdoba. Bueno, la discusión está planteada, ¿no? Una ordenanza que tiene ya casi 23 años y que nació precisamente en una época en la que las grandes superficies comerciales llegaban a Río Cuarto y amenazaban con afectar muy fuertemente el entramado comercial de la ciudad. Surgió a partir de un reclamo precisamente de los representantes de los comercios riocuartenses porque planteaban que se quedaban sin posibilidad de competencia contra las grandes superficies comerciales y que además afectaban enormemente a los emprendimientos locales, a las inversiones locales que tenían el 70% de las ventas y que veían amenazada su supervivencia. De allí que se regulara la instalación de grandes superficies comerciales como es hoy. De hecho, a Lisi no le permitieron trasladarse al Superbea el año pasado y además se buscó precisamente que las grandes cadenas no instalaran en el centro de la ciudad supermercados o bocas de expendio más chicas que compitieran con los mercaditos, con los almacenes, y ahora esa instancia, esa regulación está o debería estar, señala Guillermo Natali, en revisión en las próximas semanas, en los próximos meses, pero a partir de una consulta con las cámaras comerciales para que no se produzca el efecto contrario, que no haya una desprotección absoluta del comercio local. Un debate que se viene porque además, decía Natali, lo que hay que considerar es que ya no se compite solamente en el comercio físico, sino que también, por supuesto, con respecto al comercio digital, online.